¿Cómo están? Mucho gusto, Violeta, Ernesto. Disculpa andamos con mala señal aquí en Tlapa. Espero que no se vuelva a cortar. Pero pues gracias por establecer esta comunicación a una semana de nuestro 30º aniversario como Centro de Derechos Humanos de la Montaña. Queremos decirles que en este día que iniciamos el día 6, tuvimos un encuentro de colectivos de personas, de familiares desaparecidos y de tanto de Guerrero como de varios estados. Y bueno, lo titulamos Historias Luminosas en Tiempos de Infortunio, y que fue precisamente este intercambio de experiencias de cómo se están pues impulsando iniciativas desde la sociedad, desde las familias, para las búsquedas, para las investigaciones, para sobre todo dar con el paradero de los seres queridos. Y fue muy interesante este encuentro. Obviamente estuvieron los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos, varios colectivos de Guerrero, de Tlapa, de Chilapa, de Chilpancingo, de Iguala, igualmente de Guanajuato, de Michoacán, del estado de Puebla, del estado de México, de la Ciudad de México, de Veracruz. Estuvieron varios colectivos y colectivas, y en verdad fue una experiencia muy interesante para poder acuerpar toda la lucha de quienes están exigiendo que las autoridades no releguen y que más bien pongan en el centro a las víctimas, sobre todo víctimas de desaparición forzada, Violeta y Ernesto. Gracias, Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan. Vimos ahí también que estuvo algún representante de Naciones Unidas. También vemos ahí en las imágenes, también si pudieras compartirnos un poco las declaraciones que hizo Naciones Unidas en este 30 aniversario y en este informe que presentaron. Y aprovecharía también, Abel, para también, si fueras tan amable, de compartirnos pues el encuentro que hubo con la presidenta Claudia Sheinbaum a propósito de ahorita que mencionabas también a los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa, los normalistas desaparecidos. Esos serían mis dos temas. Bueno, en primer lugar, de parte de la oficina de la ONU, hubo también una presencia muy importante a través del compañero Alan García, que es el coordinador de investigación de graves violaciones a los derechos humanos, quien comentó el informe. Igualmente estuvo Alicia de los Ríos, una historiadora que desapareció su mamá con el mismo nombre y que la sigue buscando. También estuvo eh, Tania Ramírez, ¿no?, la que es coordinadora de Redim, que muy interesante su trayectoria, y también pues es hija de un familiar de un papá, de sus papás desaparecido. Y pues fue muy interesante por el recuento que hacen del trabajo de 30 años de Tlachinolan, de cómo es muy diverso el enfoque que planteamos para atender diferentes casos, desde graves violaciones de derechos humanos como estas desapariciones forzadas, casos de tortura, de ejecuciones, y también de acompañar procesos como de la CRAC, pueblos indígenas, ¿no?, que tienen ya su reglamento interno y procuran y administran justicia en defensa del territorio, que se han organizado para proteger del territorio. Igualmente, pues todo el trabajo que hacemos con las organizaciones afromexicanas a través del movimiento de creación
nuevos municipios autónomos por la vía pues de la organización comunitaria y pues lamentablemente también la documentación de los feminicidios que hay en la montaña. Ya, ya está. A ver, nos quedamos cuando ya se cortó un poco tu comunicación, que nos estabas hablando de los feminicidios. Te decía que documentamos 15 casos de feminicidios en este 2024, 23-2024, en lo que va del periodo del informe, y el último caso fue el que defendimos en el puerto de Acapulco, donde fue señalado un piloto del ejército como perpetrador, como autor del feminicidio, y logramos que la jueza sentenciara a 36 años a esta persona, precisamente 2 días antes, como el 4 de diciembre, se logró esta sentencia. Fue muy importante alcanzar esta sentencia porque la jueza al final reconoció pues tanto los peritajes que hicieron expertas y expertos en estos temas de cómo fue la causa de la muerte, que fue por estrangulamiento, y que pues alegaba la defensa del acusado de que se había accidentado, que se había caído de la escalera donde en su domicilio, pero se logró demostrar lo contrario. Fue tan contundente la prueba científica del peritaje de la causa de muerte que llevó a que la misma jueza reconociera que fue una pericial que fue determinante para poder sentenciar a José Luis, que es el autor material del feminicidio, y que la haya sentenciado a 36 años. Creo que eso, pues cerramos el año con un caso muy difícil que muestra un panorama sombrío en Guerrero en términos de la violencia que se ha ejercido contra las mujeres, y que pues en verdad no vemos un compromiso de las autoridades en términos de protección, de acompañamiento y ante todo de pues garantizar el respeto a los derechos, sobre todo de las mujeres indígenas acá en la montaña. Eso es un poco en el tema de mujeres indígenas que abordamos en nuestro informe, Ernesto, y que creo que es muy importante colocar en la agenda pública el grave problema de los feminicidios, que aparte de la violencia que se ha generalizado en el Estado, ¿no?, la inseguridad que priva en las principales ciudades y en regiones indígenas, pues ahora las mujeres están siendo también víctimas de esta descomposición que se vive debido a que las instituciones no están funcionando, no están protegiendo, no están previniendo actos de violencia tan cruentos como los han padecido las mujeres, en este caso de Melanie, la compañera que perdió la vida de manera cobarde por parte de su esposo. Muchísimas gracias, Abel, por comentarnos esto. Realmente es grave, grave, y ya lo habíamos platicado también en otro momento, pues estas muertes que estos feminicidios que ustedes han contabilizado, Abel, y qué bueno que volvemos ahora a propósito del 30 aniversario como uno de los grandes, grandes pendientes, y que siguen ocurriendo estos feminicidios en la montaña de Guerrero, y que bueno, pues no hay autoridades que puedan atenderlos realmente como se deben de atender. Yo quisiera, Abel, preguntarle en estos 30 años, primero, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha permanecido? Por ejemplo, la presencia del crimen organizado, ¿cómo ha hecho también
que el trabajo que ustedes han desempeñado por 3 décadas se vaya transformando y modificando. Y bueno, sé que sería imposible hacer un recuento de 30 años en unos cuantos minutos, pero si pudiéramos hacerlo, ¿cuáles serían los grandes pues, elementos que se han modificado, pero también lo que permanece en términos de violación de los derechos humanos? Abel. Bueno, lo que podemos nosotros resaltar es, en primer lugar, la emergencia de actores comunitarios, locales, en el sentido de que han asumido pues con mucha fuerza esta defensa de sus derechos humanos, tanto individuales como colectivos. Creo que lo que más nos ha motivado y nos ha dado como este ánimo de seguir en este sendero tan escabroso de la lucha por los derechos humanos es la emergencia de los pueblos como actores con derechos propios que están reivindicándolos en la escena pública, en sus mismos territorios, la participación de las mujeres en estos procesos organizativos, igualmente la denuncia de las mismas mujeres que están ya pues quitándose estas cadenas del machismo que se han impuesto y las han sometido. Y igualmente también pues el hecho de que se haya logrado alcanzar justicia en ámbitos internacionales como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso de Inés Fernández, de Valentina Rosendo, que hayan denunciado al ejército, que hayan persistido en su lucha, que se haya logrado 2 sentencias ejemplares contra 3 militares que fueron autores de estos hechos atroces, como fue la tortura sexual, como la calificó la Corte Interamericana. Eso ha sido muy importante. Y también pues el hecho de que pues tanto los pueblos hayan consolidado su propio sistema de justicia comunitaria, como la policía comunitaria en la Costa Chica y montaña, con autoridades propias, autoridades indígenas que administran justicia, que tengan un reglamento más consolidado para la aplicación de las sanciones, lo que llaman la reeducación. También la emergencia de todo un movimiento de comunidades, de núcleos agrarios para defender su territorio. Eso para nosotros es una gran enseñanza de cómo proteger el territorio, pues acuerpándose en asambleas regionales para impedir que entren tanto proyectos extractivistas, empresas extractivistas como grupos del crimen organizado. Creo que para nosotros eso ha sido como el lado luminoso de la lucha por los derechos humanos, ¿no? El que haya sujetos que están al frente defendiendo sus propios derechos de manera personal y colectiva. Lo oscuro, lo tenebroso que pues enfrentamos es que no se mantiene intocado la estructura gubernamental que protege a los actores que violan los derechos humanos. En este caso, el ejército sigue siendo un actor que goza de mucha protección, una institución que está más allá de la misma Constitución, porque no se le toca, se le da más poderes, se le da mucho presupuesto, se le designan funciones que son propias de las autoridades civiles, controlan la seguridad pública sin que haya resultados. Y bueno, pues cuando cometen graves violaciones a los derechos humanos,
no se les procesa, no se les castiga, ¿no? Está, pues, obviamente muchos casos, el caso del Charco, donde masacraron a 11 indígenas y un estudiante en aquella comunidad mixteca. No hay ningún avance a nivel federal sobre la responsabilidad del ejército de estas ejecuciones sumarias que perpetraron en 1998 y que las viudas siguen clamando justicia, ¿no? O los casos también que hemos documentado, como el de Bonfilio Rubio Villegas, un joven náhuatl que fue también ejecutado por el ejército en un retén militar cuando se trasladaba a la Ciudad de México, y que hasta la fecha tampoco se ha investigado. Entonces, ese es el lado, pues, trágico, tenebroso de la lucha de los derechos humanos, ¿no? Que hay, que los violadores de derechos humanos, que son actores gubernamentales, no son castigados de manera ejemplar. Se mantienen y al contrario tienen más poder, ¿no? Se les coloca por encima de estas normas que deben de rendir cuentas y deben de sobre todo estar ante puertas de justicia para responder por sus atrocidades. Y también decirles que la situación de los derechos humanos en Guerrero no es una prioridad, ¿no? No está las víctimas en el centro para poder garantizarles verdad, justicia, y ahí vemos muchos colectivos que han tenido que salir de sus hogares, las madres buscadoras, para ir en búsqueda de sus seres queridos que están desaparecidos. Entonces, se ha dejado de lado a las víctimas, se les ha estigmatizado, no hay fondos para las búsquedas, no hay garantías para que hagan un trabajo con seguridad. Las carpetas de investigación no avanzan así por compromiso de la Fiscalía, sino por presión de las víctimas. Entonces vemos que hay una situación muy dispar en cuanto a que los presupuestos se asignan a institutos armados como al ejército, ¿no? Y se pues reducen gravemente hacia todos los actores sociales, hacia los mismos grupos de colectivos y que luchan por sus derechos, porque no tienen fondos, ¿no? La comisión, la CEAP, por ejemplo, pues no ha reparado daños a las víctimas de los años del terrorismo de Estado, de la década de los 60, 70, 80, 90, están exigiendo reparación. En este año se cumplieron 50 o 5 décadas de la desaparición de Rosendo Radilla, y también fue el año en que pues asesinaron en combate a Lucio Cabañas, ¿no? Fue en ese año cruento donde se documentaron muchas desapariciones, más de 200 desapariciones nada más en Atoyac. Bueno, todas esas desapariciones forzadas, no hay una procesamiento a los responsables, que en este caso serían elementos del ejército mexicano. No hay nada, y estamos hablando de 5 décadas, ¿no? De una década de la desaparición de las 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, tampoco hay avances en términos de saber el paradero de los jóvenes, ¿no? Y no se ha querido obligar a que el ejército entregue los 800 folios como han demandado las madres y padres de familia, al presidente. Ahora recientemente le han pedido también a la presidenta que pueda solicitar esta información. Ahorita pues hay un diálogo
muy pues abierto, muy fluido con la presidenta. Esperan las madres y padres que haya un mecanismo de comunicación, de interacción, de implementación de medidas que realmente den con el paradero de los jóvenes después de este arduo caminar de la década de la impunidad. Y pues este es un poco el panorama, Violeta y Ernesto, del recuento que tenemos de este trabajo que hacemos en la montaña de Guerrero.